Bueno, ahí se ve la pantalla. Sí, profe. Listo, entonces acá. Entonces en el primero. Bueno, primero la hipótesis, ¿no? Antes de empezar a resolver eso. Si yo tengo que A es congruente con B, módulo N. Y tengo que C es congruente con D, módulo N. ¿Listo? Esta primera, pues por definición de la relación de congruencia, me dice que N divide A menos B. Y esta segunda, pues lo mismo, pero C y D, ¿cierto? O sea, N divide a C menos D. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como el N divide, un mismo número divide a dos cosas, entonces él divide a cualquier combinación lineal de esas dos cosas. O sea que N divide a cualquier combinación, o sea, cualquier entero multiplicado por el primer paréntesis más cualquier otro entero multiplicado por el segundo paréntesis, pues sigue funcionando. Ahí la cuestión es, bueno, encontrar cuáles son los números adecuados para demostrar la primera propiedad. Entonces ahí funciona, pues multiplicando el primer paréntesis por R y el segundo paréntesis por S, pues que son precisamente las letras que aparecen ahí inmersas. Entonces R por el primer paréntesis más S por el segundo paréntesis. Que si yo hago distributiva y bueno, dejo los positivos en un lado, me quedaría R por A más SC y luego los negativos en el otro paréntesis. R por B más SD. Listo, y ahí pues ya puedo aplicar la definición, o sea que bueno, que el primer término, lo que va antes del menos, es congruente con lo que va después del menos, módulo n. O sea que R por A más S por C va a ser congruente con R por B más S por D, todo módulo n. Y listo, eso es lo que quería demostrar con la primera propiedad. ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Estaba fácil esa. Bueno, ¿y por qué se hace así? Eh, pues porque si se da cuenta, la uno es más general que la 2 y la 3. O sea, después de haber demostrado algo más general, pues, pues 2 y 3 simplemente es decir, bueno, para tales valores particulares se cumple también 2 y 3. Entonces, ¿para qué valor particular se cumpliría 2? Cuando R y S valen 1, ¿no? Ajá. O sea que la segunda vale haciendo R igual a S igual a 1
en el ítem 1 y ya, o sea, sale de una, no hay que ponerse unos más que antes. Lo mismo con la tercera. La tercera pues está haciendo R igual a 1 y S igual a menos 1. Ay, otra vez. Se molesta. Bueno,
Bueno, ya hicimos el primero y el segundo. Y el tercero, ¿no? ¿Cómo sería el cuarto? En el cuarto empezamos lo mismo, n divide a menos b, n divide a c menos d, y luego pues ese n divide a cualquier combinación lineal. En particular pues toca encontrar los enteros que me sirven para eso. En este caso pues se va a usar para el primer entero pues el c, para el primer paréntesis, para el segundo el b. Bueno, ¿y eso por qué? Es porque se dan cuenta ahí, pues yo necesito es que el a quede multiplicando con c, ¿sí? En el 4, y el b que quede multiplicando por d. Entonces, por eso, por conveniencia, para poder completar a donde voy. O sea que n divide el primer paréntesis, ya habíamos dicho que por c, para completar lo que dice, quedaría a menos b multiplicado por c, y el segundo paréntesis, c menos d, se supone que el d debería ir multiplicando por un b, entonces lo multiplico por b. Y luego, bueno, hago las operaciones, n divide AC menos BC más BC menos BD. Y ahí pues se cancela el BC. O sea que el n divide a esa resta. Y pues si n divide a esas restas, porque ya podemos concluir que ese AC es congruente con BD módulo n. Y listo. Bueno, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo, en el quinto. Pues tengo que demostrar que para cualquier entero positivo, pues esa potencia de esos dos números que son congruentes sigue siendo congruente. Entonces ahí pues se cumple por inducción, o se demuestra por inducción. Entonces, para acá igual a 1, pues ya se cumple, ¿no? Porque de hipótesis ya tengo que A es congruente con B. O sea, y A yo lo puedo escribir como A a la 1 y B yo lo puedo escribir como B a la 1. O sea, ya es algo inmediato. Entonces, ¿por qué es inmediato? Por la misma hipótesis. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Listo. Y ahora supongamos que vale para algún K.
k que pertenece a los enteros positivos. O sea que a a la k es congruente con b a la k módulo n. Listo. Pero pues miremos lo que ya demostramos. Ya demostramos las cuatro primeras. Entonces me dice que si yo tengo dos congruencias, de las cuales una de ellas pues es la de la potencia k, y consiguiéramos otra congruencia, pues podríamos multiplicarlas y seguiría siendo congruente. Pues nuestra congruencia, ¿cuál sería? Nuestra congruencia pues sería la misma hipótesis, que A es congruente con B. Entonces, la primera es la hipótesis de inducción y la otra es la hipótesis de todo el teorema. Entonces yo puedo pues multiplicarla a las dos con lo que se demostró en el inciso 4. O sea que ese A a la K multiplicado por A sigue siendo congruente con B a la K multiplicado por B. Y eso módulo N. Y pues eso queda pues casualmente lo que queremos demostrar. Que A a la K más 1 es congruente con B a la K más 1 módulo N. Esto es usando 4. Y listo, pues suponemos que se cumple para un k, probamos que se cumple para k igual a 1, suponemos que se cumple para algún k y demostramos que también se cumple para k más 1. Entonces, por tanto, se cumple para cualquier entero positivo. ¿Listos? Sí, profe. Bueno. En el 6, bueno, en el 6 también vamos a usar algo que ya demostramos. Me dice que demuestra que yo tengo que A es congruente con B, entonces poderle sumar una misma cantidad a ambos lados. Bueno, pero es que yo ya tengo A es congruente con B módulo n. Te diría, bueno, yo necesito otra congruencia pues que relacione a R, ese R nuevo que aparece y que yo le estoy sumando a las congruencias. Te dice, bueno, pues si aparecen congruencias, pues tengo que utilizar primero la definición con la que se forma esa congruencia. Yo tengo que n, como es un entero positivo, él no es 0, pues él divide a un número en especial que es el 0. ¿Sí? Cualquier entero positivo divide al 0. O sea que n divide al 0, pero n yo lo puedo escribir, ese 0 yo lo puedo escribir como r menos r. O sea que de ahí yo tengo de que r es congruente con el mismo r módulo n, que si usted lo piensa pues es obvio, ¿no? Si usted toma r y lo divide por r, o sea r y r van a dejar el mismo residuo módulo n, por eso son congruentes. Y listo, ya tengo las dos congruencias. Ahora sí las puedo sumar con lo que ya se demostró usando 2. Esas dos congruencias yo las puedo sumar. O sea que yo tengo que A más R es congruente con B más R módulo N. Y listo. Y la 7 pues sale más fácil, porque en la 7 me dice que ese A por R es congruente con B
poner. Si se da cuenta en la 1, pues eso ya está. AR y BR. Lo único es que pues necesitaríamos que se eliminara el CS y el DS. Pero pues como el S es un entero cualquiera, no tiene ninguna restricción, pues la S vale 0 y ya. O sea que ahí sería haciendo S igual a 0 en, y listo, ya acabamos. Listo, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Listo, entonces en el siguiente pues es un corolario, no lo demuestran, pero pues no lo demuestran y le ponen corolarios porque precisamente resulta inmediato utilizando ese teorema anterior que se acabó de hacer. Entonces ese sí le queda de tarea, bueno, les queda de tarea toda la clase, que solo es un estudiante. Pero pues la demostración es sencilla. ¿Cómo sería ahí eso de un polinomio? ¿Cómo se trabajaría eso de un polinomio para poder hacer esa demostración? Pues escribo como AX a la N, así, ¿no? Sí, Más, y así como, y puntos suspensivos, ¿no? sí. Primero el polinomio en una indeterminada x. Bueno, no le ponemos A porque nos confundimos, entonces ponemos otra letra. Vamos C. C sub 0 más C sub 1 x más C sub 2 x a la 2 más más C sub n x a la n. Sería mi polinomio. Y luego pues reemplaza A y B en el polinomio. Y pues básicamente dice, bueno, este es congruente con el mismo. A es congruente con B, entonces C1 A es congruente con C1B. Por el otro lado dice, bueno, A al cuadrado es congruente con B al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que dice A a la N es congruente con B a la N. Y luego otra vez aplica propiedades. A cada una de esas le multiplica el C. Entonces C sub 2 por A al cuadrado es congruente por C sub 2 por B al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que lo haga con el último. C sub n es congruente con A a la n. No, C sub n. A a la n es congruente con C sub n, B a la n. Y como todo eso se puede sumar, pues también la suma. Y le queda que todo esto, pues teniendo la x como A, es congruente a todo eso, pero teniendo la x como A. Entonces todo eso con A, pues es P de A, que es lo que dicen acá. Congruente con P de B. Y ya. O sea, no hacen la demostración, pero porque ya se sobreentiende que se va a usar varias veces el corolario del teorema anterior. Listo, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Y bueno, en el siguiente ejemplo, pues sí, acá ya empezamos propiamente pues, el uso de las congruencias, obtener los residuos. ¿Por qué los residuos? Porque es que para encriptar textos, códigos, pues se usa algún procedimiento. Hay algunas veces que encriptan usando matrices,
o digamos hay métodos de la teoría de números que se encarga de encriptar mensajes, pues siempre se basa en eso, en el residuo de los números. Entonces, como la idea es que esa encriptada pues no sea tan fácil de descifrar, porque si fuera fácil pues no tiene mucha gracia. La gracia es que no descifren el mensaje. Entonces siempre se busca usar procedimientos que no sean pues así, fáciles de encriptar. Entonces generalmente lo que hacen es que bueno, cogen un número y bueno, como estamos encriptando letras, te dice pues cuántas letras están o cuántas letras se usan en el abecedario que usamos acá en español. Dice no, pues son 27 letras. Ah, bueno, entonces póngale desde el 0 hasta el 26. Y al ser bueno, ahí se hacen una serie de operaciones con potencia generalmente y se toma el residuo y luego se hace todo el procedimiento. Entonces, primero hay que entender bien cómo se hallan los residuos. Entonces acá me dice, hallemos el residuo obtenido al dividir 7 a la 735 por 8. Entonces, generalmente, en esos ejercicios, pues toca buscar una potencia en particular que al hacerle las operaciones, o sea, una potencia pequeña, sea congruente con un número que sea fácil de trabajar. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Para que la potencia pequeña, que en este caso es 2, pueda llegar a esa potencia final, que es 135. Entonces, en este caso en particular, pues se dice, bueno, estamos dividiendo por 8. Entonces, pues, ¿cómo sería? Una opción es ponerse a hacer las divisiones a mano, pero pues hay calculador. Es más fácil con calculador. Dice, bueno, 7 a la 2, que en este caso pues es fácil, 49. Dice, bueno, 49, ¿cuántas veces está en 8? De 7 al cuadrado menos 8 por 5, más o menos. Ahí me da 9. Ahí no fue. Vale con 6. Ah, listo, me dio 1. Entonces 7 a la potencia que yo esté buscando, en este caso pues fue fácil, pues fue 2. Menos 8 porque estamos haciendo módulo 8 por algún número. Y ese resultado pues vendría siendo un residuo. Y ese residuo la idea es que sea amigable con esas potencias, ¿sí? Para que cuando ese 7 a la 2 lo eleve a otra potencia, pues el 1 pues no aumenta en ese caso. Pero en el caso de que no se encuentre ninguno, pues buscar un residuo que sea más bien pequeño. Por ejemplo, digamos que me dé un 2, que me dé un 3. Cosa que al elevarlo a la potencia no crezca tanto y poder bajarlo otra vez a un módulo 8. Entonces en este caso hagamos esto. Entonces en este caso me sirve 1, ¿cierto? ¿Sí está claro? ¿O no? Sí, profe. Entonces acá residuo de dividir 7 a la 135 por 8. Entonces ya buscamos una que habíamos dicho que era 7 a la 2, era 49. Dice, bueno, 8 por 6, 48, 49, 1. Entonces acá ya tenemos un residuo. Módulo 8. Entonces la idea es, bueno, ¿cómo hago para llegar de esa potencia 2 a la potencia 135? Que me dé exacto, o que por lo menos me dé cerquita. Dice, bueno, pues para ponerme a adivinar está como grave. Entonces, 135, que es la que a donde tengo que llevar, la divido con la potencia que me dio. Quedaría 2. Dice, bueno,
Hagámoslo acá rápido. 135 dividido en 2. Entonces me da 67. Entonces acá me tiene que dar 67. 167 por 2. Que me da 134 a 135. 1. O sea que ese 135, por el algoritmo de la división, es igual a 2 por 67 más 1. O sea, ya tenemos la del 2, pues simplemente es multiplicarlo a 67, que en el caso de las potencias es elevar a la 67. O sea que 7 a la 2 elevado a la 67 sería congruente con 1 elevado a la 67, que por eso mismo se escogió o se buscó ese número 1. También me hubiera podido haber dado menos 1. Pues, pues es que es fácil porque se dice, bueno, si es una potencia par, pues me da 1, y si es una potencia impar, pues me da menos 1. También. O en el peor de los casos, un número pequeño. Pero entonces acá me dio 67, pues 1 a la 67 pues da 1. Te quedaría 7 a la 134. Listo. Pero como yo tengo que llegar a 7 a las 7 elevado a la 135, me hace falta 1, pues ese 1 que hace falta en la potencia significa multiplicar ambos lados por el mismo 7. ¿Sí? Porque 7 a la 134 por 7 a la 1, pues se suman los exponentes y ya llegamos. Y eso ya se puede, pues por lo que se hizo en la demostración anterior, se puede multiplicar por cualquier entero positivo. O sea que ese 7 a la 134 multiplicado por 7 es congruente con 1 multiplicado por 7 módulo 8. O sea que 7 elevado a la 135 es congruente con 7 módulo 8. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Y listo, eso es lo que está, eso es lo que dice. Y lo que pasa es que ahí pues nos van a poner a hacer todas las divisiones, porque pues gastan tiempo, espacio, bueno. Pero no es complicado. Acá me dice que en el ejemplo, en el capítulo 3, o sea, lo que vimos antes, habíamos visto que los números de Fermat funcionaban hasta el 5, ¿sí? Cuando era 2 a la 2 a la algo. Pero ya en el caso del 6, pues ya no funcionaba. Y habíamos dicho pues que tenía esa factorización, 641 por ese otro número. Entonces dice, bueno, pues si da esa factorización, si yo dividiera por 641, pues como es una división exacta, porque es un número compuesto, pues el residuo me debería dar 0. O sea que eso es precisamente lo que se hace. Ese número, verificar que es congruente con 0, módulo 641. ¿Sí? Sí, profe. Listo, pero entonces ahí ese ejercicio tiene como media trampa, ¿no? Porque ya se sabía, ¿no? Ya se sabía que ese número, pues era un número compuesto con el que usaba el 641, pero bueno, es simplemente como para ejemplificar de que esas congruencias funcionan. Entonces hacemos las cuentas.
Entonces acá básicamente el ejercicio sería, si estuviera planteado del comienzo, sería el residuo de dividir 2 a la 32 más 1 entre 641. Eso sería básicamente lo que hay que mostrar. Hallar ese residuo y pues después de que decir de que el residuo es 0, estaríamos diciendo que 641 dividido este número. Y por ende pues no sería primo. Entonces lo mismo, yo empiezo a hacer las potencias de... Como tengo que llegar a 32, empiezo a buscar potencias del 2, pero es que yo estoy dividiendo con 641. Entonces, obviamente 2 a la 2 no es, 2 a la 3 tampoco. Y bueno, vámonos con 10 por ejemplo. Ahí ya me volé un poquito, ¿no? Porque ya me pasé de 641. Ahí no me he pasado, o sea, hasta 2 a la 9, hacer la congruencia con 641 da el mismo número. Entonces ya empiezo ahí con las potencias más grandes. Pero pues al hacer la resta entre 1024 y 641, pues me sigue dando un número muy grande. Entonces como que no sirve. Con 11 tampoco, porque sería menos 641 como por 3 más o menos. 125 sigue dando muy grande. Si le hago con 12, me sigue dando un número muy grande. Y bueno, ahí después de mucho intentar, uno dice, bueno, intentemos con el 16. Bueno, ¿y por qué el 16? Pues porque como tenemos que llegar a 2 a la 32, pues sería simplemente elevar al cuadrado y ya. Bueno, hagamos la fácil acá. 102 era. Entonces ahí me daría 154. Pero bueno, eso fue como lo más pequeño que encontré. Entonces ahí yo tendría que 2 a la 16 sería congruente con 154 módulo 641. Y luego pues simplemente es elevar al cuadrado. Sería 2 a la 16 al cuadrado. Sería congruente con 152 al cuadrado módulo 641. Acá sería 2 a la 32
Esto dividido en 641. Eso estaría 36 veces. Pero acá se lo hice bien. 2 elevado a la 16 dividido en 641 da 202. Era 154, ya decía yo. Este 154 que al elevarlo al cuadrado me daría esto, entonces esto dividido en 641 me daría 36. Listo, entonces me daría, pues haciendo la congruencia, me daría 640. Bueno, hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Bueno, pero ¿por qué ese 640 tiene algo de especial? Porque digamos acá no lo explican ahí con esos 640. Pero ¿por qué tiene algo de especial ese número? Porque hagamos las cuentas con otro módulo, por ejemplo. Mm, digamos 3 al cuadrado más 5 en módulo 3, por ejemplo, en el módulo 4. ¿A qué es igual esto? Entonces, ¿cuánto daría 3 por 3? 9, 9 más 5, 14. 14. Habíamos hablado de que ese 4, pues, la clase del 4, ¿cierto? Dice, bueno, pues yo puedo hacer la división. Sí, 14 dividido en 4 me da un residuo y ya, salió. Pero hay otra forma de verlo, que es haciendo sumas y restas con el 4. O sea, yo podría decir que ese 4 es el mismo, si yo le voy quitando de a 4 o le voy sumando de a 4, es el mismo valor. O sea, que ese 14 será congruente con 10 módulo 4, que a su vez es congruente, si le quito otra vez 4, con el 6 módulo 4. Se dice, pues todavía no, porque no me da un residuo más grande que el residuo. Pues también podría verlo que ese 6 también es congruente, si le quita 2, con el 2 módulo 4. Y se dice, pues sí, ahí acabó, ahí murió. Pero a veces en las congruencias es conveniente pasarlo a negativo, solamente por un momento de la demostración, y después si se deja como un número entre 0 y n-1, que es el resultado que es, pero a veces por conveniencia se pasa a los negativos. Entonces, por ejemplo, si yo pasara esto a los negativos, te dice, no, pues puedo hacer otra resta, 2 menos 4, menos 2, módulo 4. ¿Listo? En ese caso, pues no me da ningún beneficio, porque 2 y menos 2, pues va a dar la misma cosa, ¿no? Pero puede que en otra situación sí me dé algún beneficio.
Por ejemplo, si yo digo me da 7 módulo 8, ¿cierto? ¿A qué número es congruente eso? Sí, o el resultado que usted le dio 7 módulo 8 y usted va a tener que elevarlo a alguna potencia. Entonces se dice, no, pues es que 7, si yo hago esas restas, él es congruente, les resto 8, pues es congruente con menos 1, módulo 8. Y este menos 1 es más conveniente cuando se va a hacer algún tipo de potencia que el mismo 7, porque es que usted para hacer 7 elevado digamos a una potencia grande, no sé, 32, cuando va a ser un número muy grande, pues esa potencia a veces ni sale bien en la calculadora, sino que sale como en notación exponencial. Entonces 7 digamos a la 32. Efectivamente, si lo mostramos acá en la pantalla, 7 elevado a la 32, pues me va a dar un número gigante, que obviamente no va a poder escribirlo completo, sino que acá esto es una forma corta de escribirlo. Pero si vamos a hacer esa potencia elevada a la 32, pues menos 1 elevado a la 32, pues le va a dar menos 1, es mucho más fácil de trabajar. Entonces hay algunas ocasiones en las cuales pasarlo a negativos, pues me da más frutos que trabajarlo en los mismos positivos, sobre todo cuando son elevar potencias para hacer alguna operación con residuos. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, o sea que bajo esa misma idea, ese 640, ¿a quién sería congruente? A menos 1. Exacto. Bueno, ese 2 a la 32, que es un número gigante, y lo miramos acá, te dice, no, ¿cuánto es 2 elevado a la 32? Bueno, no es tan grande en realidad. Pero a veces me dicen, bueno, calcule la última cifra de un número como el que vimos ahorita. Pues no, ¿cómo hacer para ver la última cifra? A duras penas ver los primeros y unos cuantos decimales, pero eso en realidad es un número muy largo, no alcanzo a ver la última cifra. Pero entonces acá, pues es más conveniente, dice, bueno, la última cifra es tanto, listo. Entonces acá 2 a la 32 va a ser congruente con menos 1. Pero como es 2 a la 32 más 1, el que me están preguntando que le haya el residuo, pues ya habíamos visto de que yo puedo sumar una misma cantidad en una congruencia. Bueno, pues acá 2 a la 32 más 1, pues eso es congruente con menos 1 más 1, módulo 641. Y efectivamente, 2 a la 32 más 1, pues es congruente con 0, módulo 641. Sí, lo que pasa es que acá es como medio tramposo porque es que de entrada ya sabíamos que el 641 lo dividía. Acá simplemente hicimos una verificación de que en realidad el residuo es cero, ¿sí? De que en realidad lo divide. Pero pues es un ejemplo para mostrar las propiedades de esos residuos usando congruencias. Bueno, hasta ahí bien. Sí, profe. Listo. Luego en el siguiente ya me dice, bueno, un ejemplo. Generalmente cuando explicaba o cuando a uno le explican también potencias que relacionan binomios, entonces generalmente un error muy común es eso, es repartir la potencia. Decían, bueno, no, es que
a más b al cuadrado, entonces no faltaba el que decía, eso es a cuadrado más b cuadrado, lo cual obviamente no se cumple en general. Pero resulta, sucede y acontece que acá en congruencias, módulo, esa potencia sí se cumple. ¿Listo? Y básicamente, ¿por qué se cumple? Pues porque cuando usted hace el desarrollo en forma binomial, pues los únicos que no tienen número binomial, pues es el primero y el último. ¿Sí? Las potencias de la potencia P de ese A y la potencia en B. Son los únicos que no tienen coeficiente binomial. El resto todos tienen coeficiente binomial que usa el P. ¿Y qué significa eso en resumen? Pues que van a ser múltiplos de P. Y al ser múltiplos de P, pues van a ser congruentes con el cero. ¿Sí? ¿Sí está clara esa parte? Sí, entiendo. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá, ¿cuál es el residuo de K por P al dividirlo con P? Pues claro, Cero. o sea, el P divide a K por P menos cero, ¿no? Entonces menos cero pues no va a Sí. afectar en nada. Y eso es precisamente la definición de congruencia. Como eso es cierto, pues yo puedo pasar la definición de congruencia, que K por P es congruente con 0 módulo P. O sea que cualquier múltiplo de P en ZP, pues eso se vuelve a 0. Y pues efectivamente, como todos esos coeficientes binomiales que usan el P, pues son múltiplos de P, pues todo eso se van a eliminar. O sea que van a eliminar todos, excepto los que no tienen coeficiente binomial, que es decir, el primero y el último. Y listo. Eso es algo muy curioso, de que todo lo que todo lo que hizo Newton en ese binomio, haciendo todas esas potencias, todos esos coeficientes binomiales, todas esas propiedades, pues se fueron al carajo porque pues, en ZP se pierde. Y listo, entonces ya en el siguiente teorema me dice que bueno, yo tengo pues varios enteros positivos para cada índice, ¿sí? Desde el primero al último. Todos ellos son congruentes módulo esos numeritos. Entonces esos mismos números siguen siendo congruentes, pero con un nuevo módulo, que es el mínimo común múltiplo de todos ellos. Entonces, por ejemplo, acá me dice que, pues por hipótesis, A es congruente con B módulo n sub i, o sea que n sub i divide a menos b, que es esto que está acá, la definición de congruencia. Entonces, ¿qué pasa? Me dice que el teorema 237, pues cuando vimos mínimo común múltiplo. Bueno, miremos el 236. Si tengo solamente dos, si yo tengo un número cualquiera, tal que todos esos numeritos lo dividen, entonces el mínimo común múltiplo lo tiene que dividir.
Listo, entonces ahí tengo que A es congruente con B módulo n sub i. Entonces el n sub i divide a menos b. Y esto sucede, o sea que este n sub i son varios, n1, n2, n sub r, que todos dividen al mismo número. Entonces por lo que vimos ahorita el teorema 236, entonces el mínimo con un múltiplo también divide ese número. El mínimo con un múltiplo de n1, n2, n sub r también dividen a menos b. O sea que efectivamente SA es congruente con B módulo N1, N2. Y listo. Hasta ahí bien. Sí, profe. Y pues ese corolario pues ya es más inmediato. Porque pues si los números son primos relativos, pues el mínimo con un múltiplo pues es simplemente la multiplicación de todos ellos. Y ya. O sea, ahí no hay nada que explicar. Eso ya se había demostrado antes que si eran primos relativos, entonces el mínimo con un múltiplo es simplemente la multiplicación. Entonces dice, bueno, pues ya pudimos como agrandar esa congruencia, ¿sí? Ese módulo. Entonces uno dice, bueno, ¿será que yo me puedo devolver? ¿Será que yo podría simplificar o cancelar algo de, de esos términos? Pues no siempre. Entonces acá me dice que si yo tengo que A por C es congruente con B por C, módulo n, no necesariamente A sea congruente con B, módulo n. Y entonces ahí me dan un ejemplo, ¿sí? Que 6 por 4 es congruente con 3 por 4, módulo 6. Pero el 6 no es congruente con 3 módulo 6, porque es que 6 módulo 6 puede ser 0. Y el 3 módulo 6 pues es 3. Están en clases distintas, no pueden ser congruentes. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Y bueno, en el siguiente teorema, pues sí me dice que bajo ciertas condiciones, pues sí se puede simplificar. Que si hay un mismo término, que es C, se podría cancelar, pero pues afectaría el módulo. ¿Sí? Entonces ese D tendría que ser el máximo común divisor entre N y C.
Sea la única forma como de reducir ese módulo un poquito. Listo, entonces hagámoslo por acá. Entonces tengo que AC es congruente con BC módulo N. Eso por definición, pues quiere decir que N divide A menos C, AC menos BC. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces ahí pues tenemos que N divide, ahí puedo factorizar la C. Entonces ahí sería C menos B. No, A menos B. Entonces, ¿qué pasa? El D, que es el máximo común divisor entre C y N, ¿qué quiere decir? Pues que ese D dividía C y ese mismo D dividía N. O sea, esos dos son enteros. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profe. O sea que N sobre D divide a C sobre D factor de A menos B. Sí, podría simplemente escribir esto de acá sería igual a esto de acá multiplicado por algún número. Bueno, básicamente de esta relación de acá, C es igual, bueno, C de A menos B es igual a N por algún K. Y luego pues dividiendo ambos lados, porque como el D los divide a los dos, D divide a C y D divide a N, y me devuelvo y llego a esto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Listo. O sea que N dividía esos dos. Bueno, D, N sobre D dividía eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Como D es el máximo común divisor entre C y N, eso implica que 1, o sea, dividiendo todo por D, entonces acá quedaría que C sobre D y acá N sobre D. O sea que ese C sobre D y ese N sobre D son primos relativos. Y al ser primos relativos, pues si este divide a todo este producto
pero ya tenemos de que este y este son primos relativos, o sea, no tienen nada en común, no tienen ningún primo en común, pues necesariamente pues tiene que dividir ese al otro paréntesis. O sea que obligatoriamente ese n sobre d divide al otro paréntesis. Y ahí pues ya puedo utilizar la definición de congruencia. Alguien divide a unas restas porque esos dos son congruentes módulo ese número que está dividiendo. O sea que A es congruente con B módulo n sobre d. Y listo. Listo, hasta ahí todo bien. Sí, profe. Terminemos acá en ejercicios. Acá residuo de dividir 3 a la 176 entre 26. Y el residuo de dividir 6 a la 241 entre 7. Y este otro. Bueno, acá esto lo podemos hacer de hecho. Acá, para que quede más claro. Pero este sí queda ejercicio. 3 a la 250. Acá miremos un ejemplo. Miremos cuál es el último dígito de 7 a la 241. ¿Cómo sería? Pues la verdad yo, pues tal vez mirando a ver si se cumple un patrón, no sé. Pues miremos a ver qué potencia me sirve que sea amigable con más potencias.
Entonces, ¿cómo sería ahí? Si es 7 a la 2, no sé, Bueno, ¿cuánto daría 7 a la 2? 49. 49. Bueno, y cuando me dice el último dígito, ¿con qué módulo estamos trabajando? Módulo 10. Sí. Bueno, y módulo 10, ¿ese qué me daría? Pues serían 9 o menos 1. Sí. Entonces, normalito daría 9. Pero el que me sirve ahí, amigable con esas potencias, sería menos 1. Entonces, listo, ya tengo una potencia que me sirve para que al elevar en más potencias, pues no se me convierta en un problema. Entonces, pues hago la división de 241 con 2. Me daría 120. Me perdí. Ok. 241 dividido en 10. A ver, 24. Listo, entonces sería 241 sería 10 por 24 más 1. O sea que la potencia a la cual tengo que aplicar mmm, A 120. 120 por 2 más 1. sí, sí, está haciéndolo mal. Entonces acá sería 120. Listo, entonces esa sería la potencia que necesito. Entonces acá me daría 7 a la 240 congruente con 1. Y luego pues simplemente me faltaría pues un 1, ¿no? Completar, entonces sería multiplicar por 7. Listo.
¿Hasta ahí bien? Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, los criterios de divisibilidad fue lo que quiero abordar, pero pues ya teniendo en cuenta lo que se compartió el otro día en el grupo, pues ahí abordan los criterios de una forma gráfica que me parece muy interesante, que pues muchas veces uno lo explican en primaria, pero pues acá ya toca es hacer la demostración. Entonces eso sí sería bueno que lo leyera primero y ahí sí lo discutimos en la próxima clase. Listo, profe. Bueno, esto de acá sí lo alcanzamos a ver un momentico, pues obviamente queda faltando mucho. Entonces habíamos dicho de que ese A con la rayita pues era la clase de A, o sea, son todos los enteros que son congruentes con ese número que yo estoy tomando módulo n. Y bueno, eso se llaman clases residuales, que pues básicamente lo mismo que explicamos la vez pasada. Forman una partición y luego me dice que, bueno, que el conjunto cociente de z con esta relación está formando precisamente las clases. Bueno, eso pues cuando vea conjuntos, pues le van a explicar algo que se llama el conjunto cociente, que es particionar un conjunto en una relación de equivalencia. Y eso me genera unas particiones. Bueno, o sea, eso no es solamente habladito y ya no, eso se demuestra. Pero pues obviamente acá no estamos en teoría de conjuntos. Y bueno, eso nos comería bastante tiempo formalizarlo. Entonces acá lo que vamos a ver es, o lo que queremos descartar, es que esos conjuntos con esas relaciones, yo puedo utilizar unas funciones o unas operaciones dentro de ellos. ¿De dónde salen estas tablas de adición y multiplicación? ¿Toman sus residuos? Sí. Entonces, por Y luego, ejemplo, pues, cogen parejas ordenadas y hacen la operación. sí, y luego miran a ver si se sale del conjunto, y si se sale, pues le aplican el módulo y lo vuelven a bajar. Se lo llevan a su clase, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, en la de la suma, pues sumar con cero, pues no afecta en nada, ¿cierto? Sigue dando la misma clase. O sea que ese cero viene siendo un elemento que bajo la suma no afecta. ¿Cómo se llamaba eso o cómo ha escuchado que le llaman a eso? Un elemento que al hacerle la operación me da el mismo resultado. Elemento neutro. Sí. Entonces, en Zn, dependiendo de qué operación estemos trabajando, pues va a tener un neutro, ¿no? Si estamos trabajando con la suma, entonces cualquier clase, bueno, acá mezclé las dos notaciones. Si tomo la clase de cualquier número y le sumo la del cero, pues eso me da lo mismo, ¿no? Bueno, ¿y por qué da lo mismo? Porque la operación
de sumar clases la define en función de lo que había antes de formar clase, es decir, en función de z. O sea que sumar dos clases es lo mismo que sumar los dos y a eso calcularle la clase. Y eso pues se demuestra que está bien definida y que funciona y bueno, tampoco hay cosas. Y en la próxima clase hacemos la demostración. Pero bueno, entonces acá sumar la clase de un número cualquiera con el 0 pues lo mismo que hacer la clase de a más 0. Pero es que a más 0 es el mismo a. Ah, listo, pues por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 0 nuevo básicamente proviene de un 0 anterior, que era el 0 que estaba en z. Entonces a veces en algunas estructuras, cuando uno tiene un elemento neutro, como que se preserva bajo esa operación. O sea, tengo el 0 en un conjunto, en una especie de cosa que tenga ahí, de una estructura que se llama formalmente. Al aplicarle una operación o una función, al caer al otro lado, también vuelve a ser el neutro. Entonces acá pasa eso, el 0 era el neutro en z, lo pasamos a clases residuales y sigue siendo el 0 en Zn. Entonces la clase del 1 pues simplemente pues se suma 1, ¿sí? 1 más 0 pues da 1, 1 más 1 da 2, 2 más 1 da 3, 3 más 1 pues da 4, pero como estamos en módulo 4, el 4 es congruente con 0, entonces por eso es que acá pues da 0. Y bueno, así se hace con todos los demás. Y en el caso de la multiplicación pues pasa lo mismo. Sí, se multiplica pues normal, como se multiplica en z, pero luego de que usted hace la multiplicación, pues aplica la clase módulo 4. Y bueno, eso me genera pues un teorema, pues con esa operación que toca demostrar que está bien definida. Y entonces se demuestra de que Zn, pues la operación suma es asociativa, tiene elemento neutro. La tercera propiedad es que cada elemento pues tiene su inverso, ¿sí? O sea, el inverso es otro elemento de la clase que al sumarlo me da el neutro. Por cualquiera de los dos lados me da el neutro. Y la cuarta propiedad, pues que esa suma de clases pues es conmutativa, o sea, usted la puede sumar en cualquier orden y le va a dar lo mismo. Y bueno, entonces eso ya aparece en una serie de cosas o conjuntos con propiedades especiales. Pero bueno, hay uno que se llama un grupo, pero bueno, antes de él había una más simple todavía que era un monoide. Monoide es asociativa y elemento neutro. Ya, no tiene sino dos, o sea, G1 y G2 es un monoide. Que cuando se le agrega otra cosa, que es la propiedad de G3, la del inverso, pues eso ya es un grupo. Y cuando además de esas tres se cumple que esa operación es conmutativa, pues eso ya tiene un nombre especial que es un grupo abeliano o grupo conmutativo, pero pues todo el mundo lo conoce como grupo abeliano. Y bueno, se demuestra que Zn pues forma un grupo abeliano. Pero pues bueno, eso lo podemos ver en la próxima clase. ¿Listos? Bueno, listo. Sí, profe. Entonces dejamos hasta ahí. Listo, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Profe,
entonces todos esos temas entran en el parcial, hasta cuándo. Pues esta última parte es bueno que pues explicarla, Sí, pero pues eso lo van a volver a preguntar en grupos, entonces como que para qué se la evalúo. Entonces, pero sí es ok. bueno que sepa que pues que es un grupo, cómo se demuestra, cómo se usa que ZN pues es un grupo y cómo funciona. Esa parte sí tiene que tenerla clara porque cuando vaya a esa materia pues no le van a volver a explicar esa parte, ya la dan por hecho. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao.